Hay algo que necesitas escuchar y que podría cambiar la forma en que te percibes. Nunca fuiste difícil de descifrar, no para quienes te valoraban, no para quienes prestaban atención. Ellos ya notaban cómo tu voz cambiaba al mentir, cómo reías con demasiada intensidad cuando te sentías invisible, cómo llenabas los silencios, porque la quietud te hacía sentir expuesto. Alguien te comprendió una vez, no con palabras, sino con atención. Vieron las partes de ti que habías intentado controlar, esconder o negar por años, y ni siquiera te diste cuenta, porque nadie te enseña que ser comprendido no es algo ruidoso. Es sutil, lento, preciso. Los mejores observadores no anuncian lo que saben, simplemente nunca lo olvidan. Nietzsche no nos enseñó a interpretar las personas para dominarlas. Nos mostró lo que sucede cuando no lo hacemos, cuando confundimos la apariencia con la esencia, cuando nos enamoramos de la actuación de alguien, o, peor, cuando creemos en la nuestra. Este video no trata de trucos mentales o de leer el lenguaje corporal. Trata de comprender a las personas a un nivel donde la verdad se filtra. En las POSs, las evasiones, el tono subyacente. Y al finalizar, no solo sabrás leer a los demás, sino que te darás cuenta de que ellos te han estado leyendo todo el... Esto no es el inicio de la claridad. Es el fin del ocultamiento. La mayoría de la gente cree que es difícil de descifrar. Visten la confianza como armadura. Hablan con una seguridad ensayada. Se presentan como identidades meticulosamente creadas, no por falsedad, sino por miedo a ser auténticos. Pero Nietzsche veía a través de eso. Creía que la gente no habla desde la verdad, sino desde la protección. El lenguaje, dijo, no fue concebido para revelar quiénes somos. Fue construido para sobrevivir, para ocultar, para encajar. Así que cuando alguien habla, no escucha su alma, escucha su máscara, explicando por qué merece ser aceptada. Confiamos demasiado en las palabras, pero la verdad se escapa en lugares que no sospechan la atención, en el silencio, en la falta de congruencia, entre lo que dicen y cómo lo dicen. Nietzsche no solo estudió el lenguaje, estudió la contradicción. Creía que la verdad no está en lo que se dice, sino en lo que se evita, y una vez que empiezas a mirar a través de esa lente, el mundo se vuelve transparente. El hombre seguro que no para de hablar está aterrado de la quietud. La mujer perfeccionista obsesionada con el control está en guerra con su caos interno. Las personas que juzgan con mayor vehemencia a menudo odian en otros lo que no pueden enfrentar en sí mismos. La gente no son enigmas, son patrones. Patrones moldeados por el dolor, la niñez, el miedo, que se repiten hasta convertirse en personalidad. Y cuando empiezas a ver a la gente de esta manera, nunca volverás atrás, porque lo que antes parecía arrogancia, lo verás como inseguridad. Lo que antes se sentía como rechazo, lo entenderás como autoprotección. Lo que antes te lastimaba, ahora simplemente tiene sentido. No necesitas un título en psicología para interpretar a las personas. Solo necesitas dejar de creer lo que dicen y empezar a escuchar lo que muestran. Porque Nietzsche tenía razón. En la gente no se esconde de ti. Se esconde de sí misma. Todo espíritu profundo necesita una máscara, dijo Nietzsche, y como la mayoría de sus reflexiones, no era solo poética, sino peligrosa, porque una vez que comprendes esto, dejas de creer en la superficie, dejas de confiar en las sonrisas, dejas de confundir la amabilidad con la pureza, dejas de pensar que lo que alguien te muestra es quien realmente es. Las máscaras no se usan por falsedad, se usan porque la verdad costaría demasiado. Desde la infancia aprendemos esto. Si lloras demasiado fuerte, eres demasiado sensible. Si cuestionas en exceso, eres demasiado difícil. Si brillas con demasiada intensidad, eres demasiado arrogante. Así que nos adaptamos, nos volvemos aceptables, nos transformamos en quienes creemos que el mundo aceptará. Y lo llamamos personalidad. Pero Nietzsche conocía la verdad, y sabía que la identidad, tal como la presenta la mayoría, es una máscara, no una mentira, sino un mecanismo de supervivencia. Y cuanto más profunda es una persona, más capas tiene su máscara, porque cuanto más profundo es tu espíritu, más peligrosa puede parecer tu autenticidad para los demás y para ti mismo. Pero aquí está el detalle: las máscaras gotean, por muy cuidadosamente construidas que estén, se resbalan, se filtran, en el lenguaje corporal, a los hombros rígidos, las manos inquietas, se filtran en el tono en la voz, demasiado practicada, se filtran en la incomodidad, cuando el tema se acerca demasiado, cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso. La verdadera identidad no reside en lo que alguien dice, sino en sus contradicciones. La persona que dice estar bien, mientras aprieta la mandíbula, el que predica positividad, pero no puede quedarse quieto en silencio. La persona que te dice que no le importa lo que piensen los demás, mientras revisa obsesivamente cómo la perciben. Eso no es engaño, es la máscara resquebrajándose. Y si eres lo suficientemente perspicaz para verlo, te darás cuenta de que la persona real siempre vive bajo la actuación. No pulcra, no limpia,
sino cruda, asustada, sin filtros. Cuando dejas de creer en las máscaras, no solo empiezas a interpretar a las personas, sino que empiezas a reconocer cuántas máscaras has usado tú también. Y ahí es donde comienza la claridad, no cuando decodificas a los demás, sino cuando finalmente dejas de fingir que nunca fuiste uno de ellos. Comprender a las personas no es magia. No es un sexto sentido, no es una intuición innata que solo unas pocas mentes poseen. Las personas inteligentes no comprenden a los demás porque son especiales. Los comprenden porque prestan atención a lo que la mayoría ignora. Se han entrenado para ver las repeticiones que otros desechan. Porque la verdad es que la gente es sorprendentemente predecible. No porque carezcan de profundidad, sino porque están moldeadas por historias inconclusas que siguen representando. Escucharás a alguien decir simplemente, tengo un presentimiento sobre ellos. Pero los observadores sagaces no confían en los sentimientos. Se basan en los datos, pequeñas señales consistentes que se repiten en conversaciones, estados de ánimo y momentos. Comienza con cambios en el tono en la ligera vacilación, antes de que alguien esté de acuerdo con algo en lo que no cree. La voz, que se eleva cuando alguien intenta sonar seguro, pero no lo está. Luego vienen las contradicciones. La persona que dice ser tan relajada, pero no puede dejar de corregir a los demás. El hombre que dice no importarle el estatus, pero sigue nombrando a personas importantes. La mujer que habla de independencia, mientras ruega ser elegida. Esto no son accidentes, son síntomas de un patrón más profundo. Y luego está el momento oportuno ese extraño retraso cuando a alguien se le hace una pregunta personal. Ese instante en que se repiten solo para llenar un vacío. Ese cambio repentino de tema cuando el asunto toca demasiado de cerca. Esto no son defectos, son líneas de falla, las grietas donde la actuación se adelgaza y la verdad comienza a filtrarse. Las personas más astutas no buscan lo evidente, buscan lo que está desajustado. No se obsesionan con los detalles. Observan las huellas dactilares emocionales, las cosas que la gente no sabe que está haciendo. Porque la claridad real no es magia, ni siquiera intuición. Es disciplina. Es aprender a permanecer en silencio el tiempo suficiente para ver lo que la gente intenta no mostrar. Y una vez que has entrenado ese músculo, el mundo deja de sentirse aleatorio, dejas de ser tomado por sorpresa, y la máscara que todos llevan comienza a parecer de cristal. Estas no son solo comprensiones, son herramientas, no del tipo que usas contra otros, sino del tipo que desarma tus propias ilusiones. Nietzsche no estudió a las personas para juzgarlas, las estudió para ver a través de ellas, y lo que vio no era bonito. Todos llevan una máscara, no para mentir, sino para sobrevivir. Lo que ves, no es la persona, es la versión de ellos que sobrevivió al rechazo. Cuanto más ruidosa la confianza, más frágil el ser. La gente odia en los demás lo que se niega a enfrentar en sí misma. ¿Te burlas del arrogante? Revisa tu propia valía. ¿Avergonzando al falso? Mira tu propia actuación. La crítica es un espejo inclinado hacia otra persona para evitar tu propio reflejo. 3. En el silencio es más elocuente que el habla. La verdad se filtra en las pausas, el retraso, el suspiro, la sonrisa forzada. La gente evita lo que los revela, y esa evasión es una confesión. 4. En el autoengaño precede a la mentira a los demás. La gente no finge solo para manipularte, ensaya su propia negación. Estoy bien, lo he superado. No me importa. Primero lo creyeron ellos mismos, porque tenían que hacerlo. 5. En la crítica no es análisis, es autobiografía. Cuando alguien señala constantemente lo que está mal en el mundo, te está diciendo lo que está roto dentro de ellos. Cada queja tiene una historia de origen. 6. La confianza es a menudo un disfraz para la culpa. Las personas que parecen más serenas a menudo están actuando con certeza para ocultar algo que no pueden perdonarse a sí mismas. 7. La exageración revela la inseguridad subyacente. Nunca me importa, siempre estoy feliz, no necesito a nadie. Cuanto más extrema es la afirmación, más fuerte es el miedo que esconde. 8. El deseo de control proviene del caos interno. Las personas que micromanajean todo no son fuertes. Están asustadas. Controlar a los demás es más fácil que confrontarse a uno mismo. 9. La moralidad ruidosa es a menudo una superioridad disfrazada. Cuanto más fuerte alguien proclama su virtud, más esconde algo detrás de ella. La verdadera bondad es silenciosa. La actuación es la inseguridad disfrazada. 10. La gente no teme ser herida, teme ser vista. Ser vulnerable no es peligroso por el dolor, es peligroso porque amenaza la identidad que hemos construido. La exposición es la muerte del ego. 11. En lo que alguien defiende con más vehemencia, es lo que más duda en lo más profundo. Si alguien sobreexplica sus creencias, observa o atentamente, no te está convenciendo a ti. Está tratando de convencerse a sí mismo. 12. En la necesidad de ser recordado esconde el miedo a ser olvidado. Las personas que buscan más atención,
los más ruidosos en la habitación, los más visibles en línea, no son vanidosos. Están aterrorizados de no importar. 13. La envidia lleva la máscara del odio. La gente no ataca lo que desprecia, ataca lo que secretamente desea, pero no cree poder obtener. No te odian, creen que no pueden ser como tú. 14. A nadie habla desde la lógica, hablan desde el dolor. Las creencias de una persona no se basan en hechos, se basan en cicatrices. Cada opinión tiene una herida subyacente. 15. La infancia no desaparece, se reproduce. El adulto que domina las conversaciones fue alguna vez ignorado. La mujer que esconde las emociones fue castigada por expresarlas. El comportamiento es biografía. 16. La gente oculta la incertidumbre para evitar el colapso. Cuanto más rígida es la visión del mundo de alguien, más frágil es su identidad. La flexibilidad es fortaleza. El dogma es miedo con un megáfono. 17. La desesperación se viste de independencia. No necesito a nadie. A menudo significa, he renunciado a ser elegido. Observa a las personas que se aíslan, no porque sean fuertes, sino porque están cansadas de ser decepcionadas. 18. A los patrones son confesiones. No necesitas que alguien te diga quién es. Observa sus hábitos, la forma en que se retraen, la forma en que responden al silencio, las personas que persiguen o evitan. Su patrón no es aleatorio. Es una cicatriz que se reproduce. Reflection final. Nietzsche no nos entregó estas verdades para manipular a otros. Nos las dio para que dejáramos de confundir el ruido con la honestidad, la actuación con la identidad y el trauma con la personalidad. Y una vez que aprendes a ver estos patrones, te darás cuenta de que la gente no es misteriosa. Está expuesta si sabes cómo mirar. Cada broma, cada cumplido, cada insulto silencio. Todo proviene de algún lugar. El error que comete la mayoría de la gente es creer que el comportamiento es aleatorio o, peor, racional. Pero Nietzsche lo sabía mejor. Sabía que la gente no habla desde la lógica, habla desde el miedo. No discuten porque estén seguros. Discuten porque temen que su creencia sea lo único que tienen. No presumen porque estén orgullosos. Presumen porque están aterrorizados de ser ignorados. No se quedan callados porque estén tranquilos. Se quedan callados porque en algún momento de la infancia, el silencio se convirtió en seguridad. La verdadera pregunta no es qué dice alguien, sino por qué lo dice. Una persona que interrumpe constantemente, una vez fue ignorada. Un hombre que se burla de las emociones. Se le enseñó que la vulnerabilidad es debilidad. El amigo que nunca hace preguntas sobre tu vida, ha sido entrenado para que la atención sea un recurso, y a él nunca se le dio ninguna. Y aquí está el giro. No lo están haciendo conscientemente. Están sobreviviendo en piloto automático, porque detrás del intelecto más agudo, suele haber un miedo a ser visto como tonto. Detrás de la necesidad de ser perfecto, hay una culpa que nunca ha sido nombrada. Detrás del poder, más a menudo que no, hay vergüenza. Vergüenza por lo que no lograron hacer. Vergüenza por lo que se convirtieron. Vergüenza por las partes de sí mismos que enterraron solo para funcionar. Pero nunca escucharás eso. Solo lo verás en la forma en que corrigen a los demás demasiado rápido, en la forma en que se aferran a la estructura, en la forma en que se cierran cuando la intimidad entra en la habitación. Y si estás escuchando, si no solo estás observando la actuación, sino decodificando su origen, comprenderás algo que la mayoría de la gente nunca logra en el comportamiento. No es un mensaje, es una tapadera, un escudo construido alrededor de una herida. Y cuando dejas de reaccionar a la superficie y empiezas a preguntar, ¿qué dolor está protegiendo esto? No solo te vuelves perspicaz, te vuelves libre, porque el mundo deja de sentirse personal. El enojo, la frialdad, el aislamiento, nunca se trataron de ti en primers, se trataron de ellos. Y siempre fue así. Vivimos en una era de hiperactuación. En línea, en el trabajo, incluso en conversaciones con personas que amamos, siempre estamos en el escenario. Cada pie de foto de Instagram, cada mensaje de IS, estoy genial. Cada atuendo, cada opinión, cada respuesta tardía, actuación. Pero Nietzsche lo vio antes de que existieran los filtros y los seguidores. Escribió, la gente no vive como es, vive como la versión de sí mismos que creen que será aceptada. Y ese es el problema. Creemos que la gente se esconde de nosotros, pero la mayoría de las veces se esconden de sí mismos. ¿Lo ves? Todos los días. El hombre que constantemente habla de lo fuerte que es, porque está aterrorizado de ser visto como débil. La mujer que publica interminables citas sobre la curación porque no se ha permitido sentir nada real en años. El amigo que nunca deja de bromear, porque el silencio le hace recordar algo que no ha sanado. La gente no es falsa, está asustada de que si dejan caer la actuación, serán abandonados, rechazados, irrelevantes. Así que curan su amabilidad para ser admirados. Usan sus creencias como armas para sentirse poderosos.
Alardean de su independencia para distraerse de la soledad que no admitirán. Y lo más peligroso, ni siquiera saben que lo están haciendo. Le preguntas a alguien cómo está, sonríen a estoy bien, pero su mandíbula se aprieta, sus hombros se mantienen tensos, su risa es un segundo demasiado forzada, sus ojos parpadean cuando los tuyos no. No están mintiendo para engañarte, están mintiendo para proteger la versión de sí mismos que han aprendido es segura. La fuerte, la perfecta, la sanadora, la imperturbable, la espiritual, la masculina, la que siempre tiene el control. Porque en un mundo que recompensa la imagen sobre la honestidad, decir la verdad incluso a ti mismo, se vuelve peligroso, pero la verdad se filtra de todos modos, siempre. Se escapa por las grietas del control en la forma en que alguien evade cuando un tema se acerca demasiado, la forma en que se disculpan en exceso por algo menor, la forma en que ríen demasiado fuerte, como si el volumen pudiera ocultar la fractura subyacente. Esto no son solo peculiaridades, son confesiones disfrazadas, son la forma en que el ego dice, no sé cómo ser visto, sin ser destruido. Y a medida que la presión aumenta por la vida, por la pérdida, el tiempo, la actuación se desmorona. Ahí es cuando ocurre el momento real, el suspiro que no pretendían soltar, la pausa que dura un segundo demasiado, la forma en que de repente se callan después de parecer tan seguros de sí mismos, los ojos que se llenan de lágrimas antes de que termine la frase, la respiración que toman antes de responder, como si estuvieran conteniendo algo en eso. No es debilidad, es el alma aflorando, aunque sea solo por un segundo, porque la versión más auténtica de una persona nunca es la que actúan ser, es en quien se convierten cuando olvidan actuar. Así que, si eres de los que notan esto, si sientes que las cosas cambian, en una habitación, antes de que alguien hable, si captas el momento en que la máscara de alguien empieza a resquebrajarse, no solo eres observador, estás presenciando un momento sagrado. La versión de ellos que ni siquiera se han atrevido a conocer, la versión que han enterrado bajo la identidad, la supervivencia y la necesidad de ser aceptados. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Comienzas a comprender que interpretar a las personas no se trata de juzgar, se trata de compasión. Porque cuando alguien rompe su personaje, finalmente te está mostrando quién es realmente. Hay un momento que ocurre en silencio, de repente, sin previo aviso, pero nunca sin consecuencias. Estás en una conversación escuchando a alguien quejarse poser, presumir. Y por primera vez, no reacciones. No te lo tomas personal. No te sientes atacado. No sientes la necesidad de defenderte. Simplemente los ves en los patrones, el tono, el ritmo, la forma en que sobreexplican, la forma en que su confianza se siente hueca, la forma en que su silencio es demasiado ruidoso, y de repente, todo encaja. En esto, no se trata de ti. Nunca se trató de ti. Las cosas que solían enfadarte, la frialdad, la arrogancia, la necesidad de aferrarse, ya no duelen de la misma manera, porque ahora las reconoces por lo que son, heridas con armadura, no es debilidad, es supervivencia disfrazada de dominio, silencio o virtud. Y cuando finalmente ves eso, sucede algo irreversible, la empatía se vuelve inevitable, no la dulzura performativa, no la que dice entiendo para ganar puntos morales, sino la que nace del pesar, la que proviene de saber lo difícil que es ser humano, porque una vez que ves de que huye realmente la gente, una vez que ves la culpa detrás de la jactancia, el miedo detrás del control, la tristeza detrás del silencio, dejas de interactuar con la máscara y empiezas a reconocer el dolor que la construyó. Eso es lo que Nacha quería, no darte una herramienta de poder, no ayudarte a manipular a la gente, sino ayudarte a dejar de ser engañado. Porque el verdadero peligro no es que la gente mienta, es que creen sus propias mentiras y luego esperan que vivas dentro de ellas, esperan que respondas al personaje, no a la verdad detrás del rol. Y si no puedes ver a través de eso, caes en el teatro. Buscas validación de personas que son profundamente inseguras. Temes el rechazo de alguien que está aterrorizado de la conexión. Te sientes inferior a alguien que secretamente se está desmoronando por dentro. Pero cuando finalmente ves a las personas con claridad, todo cambia. No te inmutas ante el rechazo porque ahora sabes que el rechazo no es la verdad. Es un reflejo de una herida. No te dejas engañar por el conflicto porque el drama no es peligro. Es desregulación. No te seduces por la confianza, porque lo ruidoso no es fuerte. Es miedo a. Empiezas a interpretar la situación en lugar de reaccionar a la emoción, y en ese espacio, la claridad mata la confusión. Dejas de preguntar ¿por qué me hacen esto a mí? Y empiezas a preguntarte qué parte de ellos está sufriendo tanto, que esta es su forma de sobrevivir. Y en esa claridad, el enojo muere, porque ya no estás luchando contra la realidad, ya no tomas el trauma de otra persona como tu verdad. Ya no haces de su disfunción tu responsabilidad, no te vuelves más débil, te vuelves inquebrantable, no porque seas frío,
sino porque finalmente estás despierto. Despierto a la arquitectura del comportamiento humano. Despierto a los patrones detrás de las personalidades. Despierto al hecho de que la mayoría de la gente no es peligrosa. Solo tiene miedo. Y una vez que ves eso, dejas de necesitar luchar. Empiezas a elegir entender, porque cuando finalmente ves a las personas con claridad, la manipulación muere, el resentimiento se desvanece y el poder regresa a ti. Nunca te convertiste en un lector. Estabas recordando algo ancestral, algo enterrado. La verdad siempre ha sido visible. Simplemente no te enseñaron a verla, porque nadie te enseña que la gente revela su historia en cada gesto, en cada contradicción, en cada silencio que intentan llenar. Pero ahora lo sabes. Y lo que es más importante, ahora ves lo que parecía ego era miedo. Lo que se sentía como rechazo era autoprotección. Lo que antes te tomabas personal nunca se trató de ti. Ahora no solo estás leyendo a la gente, estás recordando que los patrones siempre estuvieron ahí. Solo necesitabas que alguien te lo señalara. Y aquí está la paradoja. Cuanto más claramente ves a los demás, menos sientes la necesidad de defenderte. Porque lo que antes te confundía, ya no te afecta. No necesitas reaccionar cuando entiendes. No estás por encima de la gente ahora. Estás con ellos, finalmente viendo lo que han tenido demasiado miedo de enfrentar. Esto nunca se trató de juzgar. Se trató de despertar al dolor detrás de la perfección, a las heridas detrás de la armadura, a la humanidad detrás del comportamiento. Y si alguna vez sentiste que la gente no te entendía, que malinterpretó tu silencio, tu fuerza, tu dulzura, ahora entiendes por qué. No intentaban malentenderte. También llevaban máscaras. Y las personas con máscaras no pueden reconocer los rostros de los demás. Pero esto es lo que Nietzsche entendió mejor en el poder. No se trata de ser indescifrable. Se trata de ser visto plena y profundamente. Y aún así ser elegido. Eso no es debilidad, es la forma más elevada de fuerza. Así que recuerda esto. Nunca estuviste realmente oculto. Ellos ya saben quién eres. Ahora, finalmente, tú también lo sabes.